Vale, en esta sesión nos vamos a centrar a explicar las novedades más importantes que incorpora la nueva versión del Terminal Expert, la versión 3.2, y nos centraremos en un caso práctico para utilizar el Web Viewer, que es la función más importante que incorpora, con una pantalla de la serie HMI STM, que son estas modulares, pero es un modelo de pantalla que no tiene display. No sé si veis la cámara, pero os la estoy enseñando, ¿vale? Es una pantalla que solo tiene el box y no tiene display. Nos centraremos en este caso práctico porque seguramente es donde más se puede utilizar esta función del Web Viewer. Y al final, como os he comentado, dejaremos tiempo para hacer preguntas. Vale, vamos a empezar con las principales novedades que incorpora esta versión. En primer lugar, veremos qué nuevo hardware incorpora. Se ha añadido nuevo hardware que no estaba. Veremos las principales características del Web Viewer. Veremos que ahora podemos conectar un lector de código de barras por USB. Se han añadido manipulación de strings en las funciones de script. Se ha añadido la función del scan rate para poder seleccionar diferentes tiempos de comunicación para las variables. Se han añadido funciones para poder manejar la gestión de los usuarios en funcionamiento, en runtime, y se han tenido en cuenta algunos topics en ciberseguridad. Vale, empezaremos con el nuevo hardware. Aquí básicamente se han incorporado dos tipos diferentes. La nueva GTU o la nueva GTU de Schneider o SP5000 para Proface, una nueva Open Box con Windows 10 y se ha añadido la parte del modelo del gateway que os comentaba de la serie STM6000 de Proface o HMI STM6000 de Schneider. En el caso de la Open Box, ¿vale? Simplemente tanto en el Blue como en el Operator Terminal Expert aparece este nuevo box que en el caso de Proface se corresponde con la referencia SP5B412 y en el caso de Schneider aparece como HMI G5U22. Aquí aparece con todas las posibilidades de los diferentes displays que tenemos. Aquí es un poco la comparativa entre la Open Box con Windows 7 que tenemos ahora y la nueva que saldrá con Windows 10. Básicamente es todo lo mismo, lo único que cambia es el sistema operativo, porque Windows 7 ya se había quedado un poco obsoleto porque Microsoft ya no da soporte y necesitábamos actualizar el sistema operativo y se ha aprovechado para incrementar la memoria RAM y pasamos de 2 GB a 4 GB. La diferencia también está en el visor del Excel o del Word, que con el Windows 7 ya venía por defecto, en cambio el Windows 10 no lo trae y si necesitamos abrir aplicaciones en Excel o en Word, pues tendremos que instalar un software aparte. Esto es lo mismo, la misma comparativa con Schneider, una es con Proface y la otra es con Schneider, pero básicamente es todo lo mismo, el hardware y todo es lo mismo. A nivel de puertos de comunicaciones y todo eso es exactamente igual, no ha cambiado nada. Y luego este es el modelo gateway que os comentaba, que también para el Blue o para Proface la serie se llama STM-6B0010D, o para Schneider con el Operator Terminal Expert, pues se llama HMI STM6Box, que se ve aquí en las dos tablas como aparecen. Vale, cuando seleccionamos el display, es decir, cuando seleccionamos este tipo de pantallas, el gateway que no lleva display, que le llamamos box, podemos escoger también una resolución y las dos posibles es la de 480 por 272 o la de 800 por 480, que se corresponde con los dos modelos de display que tenemos para esta serie. Esta serie de pantallas tiene el modelo de 7 pulgadas, creo, bueno, no me acuerdo ahora de cuántas son las pulgadas, pero creo que es el modelo de 7 pulgadas, otro de 10 y este sin display. Entonces las resoluciones se corresponden con los dos displays que tenemos.
Esto es porque yo puedo configurar la pantalla, a esta pantalla, si la configuro de esta forma, indicando que es el modelo Box, indicando la resolución, le puedo añadir, le puedo conectar el display. Esto, por ejemplo, cuando viene nueva, pues me puede servir para empezar a configurarla. Si tengo el display, pues podré actuar igual que con una pantalla. Es importante que la resolución coincida con el modelo y que tengamos seleccionado que es el de tipo Box. Esto nos permite poder conectarle el display, configurar lo que sea y luego podemos quitar el display y que la pantalla siga funcionando. Esto si lo queremos hacer con el modelo completo, es decir, en vez de seleccionar que es el modelo Box, seleccionamos el modelo con pantalla. Esto si quitamos el display, la pantalla va a pitar y va a dejar de funcionar. Claro, esta pantalla al no tener el display lleva una serie de características que ya vienen configuradas de forma predeterminada para que se pueda empezar a utilizar sin necesidad de conectarle el display. Por ejemplo, viene habilitado la opción del Secure Connect y viene habilitado por defecto el Web Viewer. Además, este modelo, al no tener el display, veremos más adelante que para el resto de pantallas se necesita comprar una licencia del Web Viewer. En cambio, para este modelo en concreto no es necesario, la licencia ya viene integrada y no es necesario activar ningún código ni nada. Y viene con unas IPs ya predeterminadas para que podamos conectarnos la primera vez. ¿Vale? Las IPs son las que se muestran en esta tabla. Para el Ethernet 1 pues sería la 192.168.219.81 y para el Ethernet 2 pues la 220.81. Para transferir pues tenemos las mismas opciones que con cualquier otra pantalla. Podemos transferir por Ethernet. Si es la primera vez tendremos que utilizar la IP que viene predeterminada, que es la que hemos mencionado antes. Si utilizamos un cable USB no es necesario hacer nada, simplemente conectamos el cable y transferiremos. O si lo hacemos por sistema de archivos, necesitamos activar la descarga. Entonces, para activar la descarga tenemos la opción o bien le conectamos el display, accedemos al menú de configuración y activamos la descarga por el USB, o nos conectamos con el Web Viewer. Entonces, claro, si es la primera vez y no nos hemos conectado nunca, para conectarnos con el Web Viewer debemos utilizar, él ya viene activado por defecto y necesitamos introducir esta URL que se muestra aquí. Espera un momento. Esto de aquí. No sé si veis el cursor, si no, un momento, a ver esto cómo es. Ah, perdón. Esta URL en la que se tiene que poner la IP de la pantalla, que en este caso pues ponen la IP que viene por defecto, 2.8082/webviewer/index.html. Y con esto accederemos a la pantalla y podremos configurarla. Vale, entonces, bueno, la experiencia de usuario cuando la estamos configurando, pues es un poco lo que os he estado comentando ahora, ¿no? Si nos conectamos, la conexión la hacemos de forma local, tenemos una IP fija ya determinada, entonces utilizando como una página web de inicio podemos entrar a configurar la IP, a cambiar la configuración de red e información sobre el Web Viewer o el Secure Connect. Y al crear la aplicación pues debemos tener en cuenta lo que os he comentado de seleccionar el modelo del box. A nivel de operación, ¿no? Cuando ya tenemos la pantalla instalada y vamos a operar con ella, podemos trabajar en local si le conectamos un display. Podemos conectarle un display y además hay cables de expansión. Esto sería esta parte de aquí, ¿no? Que se ve aquí. Tenemos cables de expansión de 3, 5 o 10 metros para que el display no tengas que estar justo delante. Entonces, a nivel remoto, pues yo puedo tener la pantalla conectada por Ethernet y con diferentes ordenadores de mi red local conectarme a la pantalla utilizando el Web Viewer y ver la misma aplicación de la pantalla.
O bien, si en la pantalla la tengo conectada a algún punto de acceso Wi-Fi o 4G, a través de una tablet me podré también conectar con el web viewer. Además, pues, se le pueden configurar acciones para compartir datos, como por ejemplo el OPC WA y demás, que nos den información a escalas o sistemas ERP. Vale, hasta aquí lo que sería este modelo. Vamos a explicar ahora lo que sería la función del web viewer. Vale, el web viewer básicamente es una función que se conecta a la pantalla y nos permite tanto ver como operar la aplicación de la pantalla de forma remota. Esta aplicación se ejecuta en un navegador web genérico y básicamente trabaja con HTML5, creo. Estos son los modelos que soportan esta función. Básicamente para Proface serían la serie ST6000, la serie STM6000, que es esta serie modular, la serie SP5000 o el runtime para los ordenadores. Y en Schneider exactamente lo mismo, para la HMI ST6, la HMI STM6, la serie GTU o el runtime. Las pantallas pequeñas, las de la serie HMI STO, no soportan esta función. Y a nivel de exploradores, pues los que se han testeado son los que se muestran en esta tabla, pero en principio cualquier explorador que esté basado en Chromium funcionará. Puntos importantes a tener en cuenta, ¿vale? Solo soporta la conexión HTTP. No soportamos la conexión HTTPS, es decir, no tenemos conexión segura. Si nos tenemos que conectar a través de Internet, debemos utilizar el Secure Connect o el Proface Connect. Esta función solo admite lo que se le llama la conexión síncrona. La conexión síncrona quiere decir que yo veré en mi explorador, veré exactamente lo mismo que tenga la pantalla. Y si yo opero desde mi ordenador, en la pantalla se reflejará lo que yo haga o al revés. En el caso de Proface, por ejemplo, en las aplicaciones del GP Viewer o del Remote HMI hay la opción de la conexión asíncrona. En este caso no tenemos esta posibilidad, solo podemos realizar la conexión síncrona. Para el Web Viewer ya os he comentado que se necesita comprar una licencia. Las licencias van o se ponen en la pantalla. Entonces se necesita una licencia para cada pantalla a la que nos queramos conectar. Por eso hay diferentes referencias, 3 en concreto. Yo os he puesto aquí el listado de las referencias que hay, tanto para Schneider como para Proface, que veis que hay packs de 1, de 10 y de 100 licencias. Esta licencia es necesaria activarla en el menú de configuración de la pantalla, es decir, tenemos que entrar en el menú offline, en la parte de configuración del hardware, y ahí hay un apartado para introducir el keycoder. Y luego tiene bueno, esto lo explico ahora. Vale, luego podemos dar acceso al Web Viewer en función a cada grupo de usuarios y se le pueden dar 3 posibilidades. Ninguno, es decir, que no pueda acceder al Web Viewer. Monitor, que aquí lo único que podrá hacer es ver, pero no podrá tocar nada. Y monitor o operación, que podrá tanto ver como operar. Entonces, hay que tener en cuenta que si hacemos el login un número de veces determinado, si nos equivocamos, el usuario se bloqueará. Entonces, tendremos que vigilar. Y el Web Viewer tiene una función que le llaman Monopolize Operation, que básicamente es para evitar problemas de que 2 personas se pueda acceder o se pueda tocar algo de forma simultánea. Esto lo que hace es que cuando yo pulso en el ordenador, por ejemplo, el resto de clientes que estén conectados no tendrán la parte de operación habilitada, estará desactivado. Y hasta que yo no deje de pulsar y pase un tiempo, no volverán a poder a ellos pulsar. De esta forma se asegura que solo un cliente es quien está tocando la pantalla y no 2 personas a la vez.
Toda esta parte de login, logout, monopolize, todo esto se registra en el operation log. Y si, por ejemplo, nosotros actualizamos información de usuarios o relacionado con la seguridad, se cerrará la sesión automáticamente y se tendrá que volver a entrar. No sé si lo he comentado o si sale más adelante, pero se pueden conectar hasta 3 clientes al mismo tiempo. Luego, ¿qué limitaciones tenemos? A nivel del cliente es decir, la aplicación web. No podemos utilizar según qué opciones, es decir, yo no puedo pellizcar, no puedo deslizar, no puedo hacer clic derecho, no puedo usar la rueda del ratón. Básicamente podré operar como si estuviera en la pantalla, pero utilizando las opciones que me dé la pantalla. Y tampoco podemos utilizar el teclado del ordenador, por ejemplo. Tendré que utilizar el teclado que me aparezca en la pantalla. Tampoco podremos realizar una lectura de códigos de barras. Y luego las fuentes que aparezcan en la aplicación del cliente son diferentes de las que tiene configuradas la pantalla, porque veremos luego que la aplicación del cliente yo puedo configurar el tamaño de letra y cosas así. Luego, a nivel de limitaciones en lo que es el desarrollo, bueno, básicamente tiene referencia con los usuarios. Si yo tengo una aplicación que la he programado, una pantalla que la he programado con la versión 3.2 y luego, por los motivos que sea, voy a transferirle otra aplicación con una versión anterior, por ejemplo la 3.1 con el Service Pack 1B, yo transferiré y puedo mantener los datos que yo tenga configurados de usuario en la memoria de la pantalla. Puedo decirle que me mantenga la información. Al revés no, es decir, si yo tengo una pantalla que ha sido programada con el Service Pack 1B y la voy a programar con la versión 3.2 y por tanto le va a cambiar lo que sería el sistema, voy a tener que volver a transferir la parte de los usuarios y no voy a poder mantener los usuarios que tenía configurados antes. Y en lo que es la parte del runtime, la limitación que tenemos es a nivel de calibración, que si hay clientes que están conectados no vamos a poder calibrar el táctil de la pantalla. Entonces tendremos que desactivar todos los clientes para poder hacer la calibración. Bueno, esto no es muy importante, esto es simplemente que cambia un poco la visualización o el feel entre la versión Service Pack 1 y el 3.2. Pero bueno, no tiene más historia. Vale, ahora vamos a hablar sobre el lector de código de barras conectado por USB. ¿Vale? Básicamente, un lector de código de barras es un dispositivo que nos permite escanear un código de barras y guardar la información que tiene almacenada. Esta información se puede asociar a un objeto gráfico o directamente que nos la guarde en variables. Entonces, ¿cómo se configura la conexión con el lector de código de barras? Tendremos que ir a la parte de sistema de arquitectura, nos aparece aquí la parte de accesorios y podremos aquí, pulsando en el más USB Barcode Reader, añadir un lector de código de barras. Solo se puede añadir un lector por pantalla, por proyecto. Y aquí solo lo podemos conectar por USB. Luego, cuando lo configuramos, para guardarlo como objetos, ¿vale? Esto es lo que se ve aquí en la pestaña de propiedades. Veremos que aquí en Save Data In podemos escoger Objects, que es lo que hay ahora aquí, o más adelante veremos que se puede guardar en variables. Entonces, cuando escogemos objetos, esta sería la lista de los objetos que permiten utilizar el código de barras para introducir los datos. Básicamente son todos los objetos que permiten que se muestre un teclado. Cuando lo configuramos en guardar en variable, ¿vale? Aquí en Save Data In aparece el tipo variable. Y entonces tenemos que definir dos parámetros. Uno sería el scannet string, que básicamente sería la variable de tipo string donde vamos a almacenar la lectura, y el número de bytes que vamos a leer.
Las variables que pongamos aquí tienen que ser variables internas, no podemos utilizar variables de un dispositivo externo. Y una vez lo tenemos configurado, si vamos a la parte de arquitectura, se ve de esta forma, ¿vale? Aquí tendríamos el USB Barcode Reader conectado por USB. Vale, entonces, en todos estos objetos que permiten mostrar un teclado para introducir datos, se ha añadido la propiedad de habilitar o no el que se muestre el teclado. Es esto que pone aquí del Use Keypad. Si yo lo tengo habilitado, cuando pulse, por ejemplo, si tengo un Data Display, cuando pulse encima me mostrará el teclado. Si yo esa introducción la voy a hacer con un lector de código de barras, quizá no es necesario que se muestre el teclado, entonces lo puedo desactivar. Se ha añadido como una variable interna, ¿vale?, que nos da el feedback de cuando se ha realizado una lectura. Esta variable le han puesto un nombre que tiene tela, porque es súper largo, pero bueno, le han llamado Input Completed. ¿Tú lo escuchas bien? Lo que os comentaba, ¿no?, que se ha añadido esta variable que nos da el feedback de cuando se ha realizado una lectura con el lector de código de barras. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros tendremos que desactivar esta variable para que luego se pueda volver a activar cuando se haga otra lectura. Esto nos sirve, por ejemplo, yo que sé, cuando sabemos que se ha hecho la lectura, pues podemos hacer luego una búsqueda o lo que sea. Vale, estos son, bueno, los caracteres que soporta, básicamente pues todos los normales, algunos caracteres especiales que son los que se muestran en esta tabla aquí inferior, y los controles de acceso, los códigos de control, que básicamente normalmente cuando hacemos la lectura del código de barras lo que le ponemos al final es el CR para que nos haga el enter. Los códigos de control no se almacenan, solo se almacena pues todo lo demás. Bueno, y esto es lo que os comentaba, ¿no?, que una aplicación típica puede ser hacer una lectura de código de barras para saber qué producto vamos a fabricar. Cuando hemos hecho la lectura, que nos haga una búsqueda en nuestras recetas, por ejemplo, en función con el nombre de la receta, para buscar el producto que vamos a fabricar y que nos cargue luego las recetas, la receta correspondiente. Vale, pues esta es la aplicación típica, ¿no? Entonces, ahora vendríamos a comentar las funciones que se han añadido para manipular strings, ¿vale?, en lo que sería la parte de las scripts del blog, ¿no?, de la programación con Scratch. Se han añadido estas funciones que veis aquí para poder trabajar con scripts. Básicamente, pues para poder hacer búsquedas, para poder de una cadena de caracteres extraer una parte, para si tengo un número poderlo convertir a un valor numérico o a un valor que puede ser entero o puede ser flotante, o al revés, ¿no? Si yo tengo un valor, poder pasarlo a una cadena de caracteres o obtener la longitud de la cadena. Vale, entonces, bueno, no voy a entrar aquí en explicar cada una de las funciones porque tampoco no creo que sea muy interesante. Luego simplemente comprobar los parámetros que hay que definir y ya está. Vale, el siguiente punto es lo del scan rate. Esto básicamente es que yo pueda definir diferentes velocidades de escaneo para diferentes grupos de variables. Esto lo que nos va a permitir es organizar la comunicación con los equipos e intentar hacer que sea lo más óptimo posible. Cuando creamos un proyecto, por defecto se genera una velocidad de escaneo que es de 100 milisegundos. ¿Vale? Las velocidades de escaneo se encuentran aquí en la parte de variables, donde pone All Scan Rates. Por defecto viene aquí configurado la de defecto con un valor de 1. La base de tiempo en la que esto se mide son de 100 milisegundos, por eso si aquí le ponemos un 1, estamos escaneando a 100 milisegundos. El valor que le podemos poner es entre 1 y 600. Es decir, que iría desde 100 milisegundos a 1 minuto. Si queremos añadir más velocidades, simplemente pulsamos aquí en el más scan rate
y ya está. Y se añadiría una nueva velocidad y le tendríamos que poner el parámetro, el valor que nosotros quisiéramos. Cuando definimos las velocidades de escaneo, podemos configurar esto en las variables, cuando son variables que no son internas o que no están asociadas a un driver que sea de tipo esclavo, tendremos que definirle a qué velocidad de escaneo están asociadas. Y esto se configura aquí en lo que es la pantalla central. Cuando mostramos todas las variables, aquí se puede seleccionar, o también en la pestaña de propiedades de esa variable en concreto. También si importamos símbolos, ¿no? Utilizamos el enlace de símbolos para importar las tags de, por ejemplo, el SoMachine o el que sea, también nos aparecerá aquí en el un apartado de scan rate para que seleccionemos a qué velocidad de escaneo vamos a asociar todas esas variables que vamos a importar. Pues aquí cuando importamos también vamos a tener que escoger la velocidad de escaneo. Entonces debemos tener en cuenta que, por ejemplo, todas las alarmas, los registros de datos que configuremos y demás, estarán. Pues lo que os comentaba, todas las variables, alarmas, registros y demás, estarán asociadas a esta frecuencia de muestreo. Entonces debemos tener en cuenta que a nivel de alarmas, de los registros sobre todo, estará afectado por eso. Entonces mejor que todas las alarmas pertenezcan a un mismo grupo de escaneo, que si yo estoy registrando datos también se asocien a un mismo grupo de escaneo, ¿vale? Porque, por ejemplo, no tiene sentido que yo vaya a registrar datos a una velocidad superior a la velocidad que yo tenga de escaneo, porque si no me voy a encontrar que durante un tiempo estaré leyendo siempre el mismo valor. Vale, entonces, lo que os decía, la velocidad de escaneo no es compatible con los drivers que sean de tipo slave o con el Augmented Operator Advisor. Esto es básicamente porque en esos casos no hay escaneo con el HMI. El intervalo de escaneo no se puede vincular a una variable, quiere decir que yo no puedo, el parámetro este que nosotros tenemos que configurar, no lo puedo asociar al valor de una variable. Tiene que ser una constante porque es algo que afecta al sistema y que no se puede estar cambiando de forma online. Se puede cambiar desde el menú de configuración de la pantalla, accediendo a configuración del hardware. Y si se hacen cambios, pues también se pueden registrar en la parte del registro de operaciones. Luego, si nosotros importamos un archivo que tiene asociado una velocidad de escaneo, si esta velocidad de escaneo no existe en nuestro proyecto, se creará, y si ya existe, deberemos tener en cuenta que no nos va a actualizar el valor. Si el parámetro no coincide, no nos lo va a cambiar. Vale, ahora vamos a ver lo que han modificado respecto a la gestión de los usuarios en runtime. ¿Vale? Básicamente es que han añadido dos pop-ups para poder añadir y eliminar usuarios en runtime. ¿Vale? Entonces, cuando queremos añadir usuarios se muestra este menú, este diálogo de aquí. Necesitamos, nos indica, por ejemplo, aquí en el Complex Password, si está activado o no. El Complex Password es para saber si tenemos que poner, cómo tenemos que introducir el password, si tiene que ser letras minúsculas, letras mayúsculas, números, caracteres especiales, etcétera, o por el contrario lo hemos dejado más simple. Pero aquí no lo podemos cambiar, solo es a nivel informativo. Tenemos que seleccionar el grupo de usuarios al que pertenece, el nombre de usuario que queremos añadir, el password y confirmar el password. Y cuando tengamos todo esto habilitado, se nos habilitará el pulsador para añadirlo. Luego, en función del grupo, es decir, del nivel de acceso que tenga, podrá acceder a añadir usuarios o no de otros grupos inferiores. ¿Vale?
cuando queremos borrar un usuario, pues he añadido este diálogo, ¿vale? Simplemente seleccionamos el grupo de usuario, el nombre del usuario que queremos borrar y pulsamos en Delete. Al pulsar en Delete, pues se nos muestra este otro menú en el que nos pide confirmación. Nos pide confirmación de si queremos borrar ese usuario o no. Si pulsamos en OK, se borrará, y si pulsamos en Cancel, volverá a la pantalla anterior. Vale, entonces, bueno, aquí básicamente lo importante es que si nosotros hacemos varias acciones al mismo tiempo relacionadas con las funciones de seguridad, solo se va a ejecutar la primera de las opciones. Por ejemplo, en este caso, si por lo que sea se ejecutasen al mismo tiempo el abrir el sistema del diálogo para loguearnos, para añadir usuario, para borrar usuario y demás, solo se mostraría la primera opción para introducir el usuario, pero todas las demás no serían operativas. Vale, ahora vamos a ver los tópicos en ciberseguridad. El principal es esto que os comento, de que por defecto viene habilitada la opción de tener que usar passwords complejos. Passwords complejos quiere decir lo que os comentaba, ¿vale? Que se tengan que introducir letras en mayúsculas, en minúsculas, números, caracteres especiales, que tenga que tener como mínimo una determinada longitud, que ahora no me acuerdo. ¿Vale? Entonces, si nosotros no queremos usar eso y hacerlo más simple, tenemos que desactivar esto, pero que por defecto vendrá activado. Esta opción de si el uso de passwords complejos está habilitado o no, se muestra en los diferentes menús en los que tenemos que introducir passwords. Por ejemplo, cuando nos queremos loguear, bueno, loguear no lo sé, ¿espera? No, se indica cuando queremos modificar el password, cuando ha caducado y lo tenemos que cambiar, cuando queremos añadir un usuario, etcétera. Y, sí. Y cuando queremos exportar datos, porque la parte esta del password complejo afecta a las funciones de seguridad del proyecto, es decir, a todos los usuarios que yo configure y demás. Afecta también cuando queremos exportar, si habilitamos la función de seguridad, y a los passwords asociados al proyecto para proteger el proyecto. Luego, ha cambiado el fichero de la extensión del fichero que se utiliza para exportar los datos de usuario. Anteriormente el archivo terminaba en .bin y ahora se ha cambiado a .db. Entonces, si nosotros tenemos un fichero de usuarios antiguo y lo queremos importar al proyecto hecho en la versión 3.2, no vamos a poder. Tendremos que primero crear un proyecto con la versión 3.1, importar ese archivo y luego ese proyecto lo podemos abrir con el con el Terminal Expert con la versión 3.2 y automáticamente nos actualizará el proyecto y ahí ya tendremos la información y luego si queremos lo podemos exportar, pero no lo vamos a poder hacer de forma directa. Luego también se ha añadido el hecho de que no se pueda hacer un copiar-pegar de ciertas propiedades. Por ejemplo, a nivel de nombres de usuarios, a nivel de passwords, configuración de IPs y demás, no vamos a poder hacer un copiar. ¿Vale? Todo esto es por temas de seguridad y de ciberseguridad. Y vale, ahora vamos a ver lo que sería el caso práctico, ¿vale? Que básicamente utilizaremos esta pantalla Gateway y nos conectaremos con el Web Viewer a esta pantalla. Entonces, para configurar el Web Viewer hay que seguir estos pasos, ¿vale? Hay que habilitar la función del Web Viewer, hay que crear los grupos de usuarios dándoles los permisos correspondientes, crear nuestro proyecto con nuestra navegación de pantallas y demás, descargar el proyecto a la pantalla,
En el resto de pantallas, excepto esta, tendremos que introducir la licencia en la propia pantalla y luego ya podemos ir al navegador, introducir la URL que necesitamos y ya podremos empezar. Entonces, los demás puntos, que aquí se explican un poco por encima, os los voy a enseñar un poco in situ, ¿vale? Vale, entonces, yo voy a crear el proyecto explicándoos los puntos que hay que tener en cuenta, pero lo que es la pantalla ya tiene una aplicación cargada y utilizaré esa aplicación para acceder al sistema. ¿Vale? Si acaso, primero os enseño cómo acceder y luego os enseño cómo configurarlo. Si nos da tiempo, transferiremos la aplicación a la pantalla y veremos cómo funciona. ¿Vale? Ahora tiene ella cargada una aplicación demo de las que se utilizan para enseñar a los clientes. ¿Vale? Entonces, la pantalla esta ya no está nueva, yo le he cambiado la IP y ya le he puesto una IP que es la 192.168.1.10. ¿Vale? Entonces, el URL le tengo que poner la IP de la pantalla, 8082, que es el puerto que se suele utilizar, pero que si no se configura en el proyecto, en el software. Luego tengo que ponerle barra web viewer barra index.html. ¿Vale? Y lo primero que me muestra es esta pantalla. Todo esto desde el software es configurable. Yo puedo configurar la imagen que sale aquí, el mensaje que aparezca aquí del web viewer, el logo, demás. Y aquí puedo escoger el idioma, que simplemente lo que me está cambiando es el idioma de esta página. ¿Vale? Entonces aquí pondría el usuario que tuviese creado en mi proyecto. En este caso ya tiene creado un usuario que se llama Schneider y la contraseña es simple 2222 y pulso en inicio de sesión. Vale, ya me he accedido a lo que es la pantalla. Perdonad. Básicamente tiene en esta parte de aquí lo que es la barra como de tareas, ¿no? El toolbar y la pantalla principal donde yo veo todo esto. Entonces, este primer botón de aquí me sirve para seleccionar si yo solo voy a poder monitorizar, en este caso no puedo pulsar, o si yo quiero cambiar cosas, ¿no? O poder tocar, tengo que ponerme en modo operación. Por defecto, cuando me conecto yo la primera vez, está en modo monitor. Entonces, a lo mejor nos conectamos y empezamos a pulsar y vemos que no hace nada. Es porque tenemos que venir aquí y cambiar a modo operación. Ahora ya sí que puedo pulsar, ¿vale? Y va a las pantallas que sean. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, aquí veis que es importante en este modelo de pantalla poderle poner aquí la parte de configuración para que yo pueda escoger aquí. Aquí en configuración para que yo pueda aquí entrar en el menú de configuración de la pantalla y, por ejemplo, cambiar las IPs o lo que sea. ¿Vale? Entonces, bueno, esto simplemente es esto. Luego, este segundo botón de aquí solo sirve para refrescar. Perdón, voy a beber un poco de agua. Luego, este otro botón de aquí es para cambiar el tamaño. Lo pongo de la letra, ¿vale? Lo puedo poner más pequeño, más grande, por eso se comentaba que puede que no coincida con lo que haya en la pantalla. Este botón es para hacer la pantalla completa, creo, o corregir. Bueno. Y este es para el idioma.
Y este no sé si es para hacer zoom o algo así. Este es por si la queremos esconder o mostrar, la barra de herramientas, y esto ya es para salir de cerrar la sesión. Vale, entonces aquí creo que cuando yo cambio aquí a monitor, me cambia este icono de aquí. Entonces, si yo lo tengo con el círculo, con la raya, es que no voy a poder pulsar. Si cambio esto y me vuelvo a modo operación, aquí me está indicando que sí que puedo pulsar. ¿Vale? Si tuviese, en este caso no os lo puedo enseñar porque no tengo display ni tengo otro cliente conectado. Bueno, me puedo conectar aquí otra vez con el mismo. Vale. Voy a cambiar y me voy a conectar como Proface. Venga, con un 1, 1, 1. Vale, entonces, a ver, vamos a hacer así. Para que se vea un poco. Mi intención es. Vale. Vale, aquí para que veáis, cuando yo, por ejemplo, si pulso aquí, en este otro me aparece este icono. Vale, ahora ya aparece. O aquí aparece en el otro. Esto es porque yo he pulsado en uno, entonces cuando aparece ese icono, significa que desde el otro no voy a poder pulsar. Solo desde el que esté haciendo en ese momento. Esto es este icono de aquí, ¿vale? Lo que os estaba comentando. Y bueno, esto más o menos es lo que os he estado explicando de qué es lo que hace Cálculo, ¿no? Vale, ahora lo que vamos a hacer si acaso es crear un proyecto nuevo, ¿vale? Voy a abrir el software. Crearemos un proyecto nuevo para que veáis lo que hay que configurar y miraremos luego si no de transferirlo a la pantalla y acceder también desde el web viewer. Vale, aquí, bueno, creamos un proyecto nuevo en blanco. Voy a ir un poco rápido porque veo que ya solo faltan 10 minutos y así luego os doy tiempo a, si tenéis preguntas, que podéis preguntar lo que queráis. Vale, ya tengo el proyecto, voy aquí al target, pulso en los puntos suspensivos y voy a escoger la serie HMI STM6, voy a escoger el modelo HMI STM6 Box y esta resolución ya me va bien. Voy a pulsar en aceptar y luego tengo que ir aquí. Bueno, aquí le voy a poner el método de transferencia por Ethernet. No sé si lo he dicho antes, pero en este modelo de pantalla también, cuando viene lo que es la transferencia por Ethernet habilitada por defecto. Que no sé si lo sabéis, pero en las otras pantallas, cuando quieres transferir por Ethernet, tienes que acceder al menú de configuración de hardware y habilitar. Si no tiene configurada la transferencia con seguridad, tenéis que ir al menú de configuración del hardware y habilitar la transferencia por Ethernet. Este modelo de pantalla ya lo tiene activado por defecto. Vale, esto voy a poner así y luego tenemos que ir a avanzado, acceso a datos y aquí en configuración de función web, habilitar el web viewer. Y aquí es donde se le indica el número de puerto, que por defecto es el 8082. Vale, con esto pues ya podríamos venir aquí, hacer nuestra pantalla y luego lo que nos faltaría es crear los usuarios. Entonces vendríamos aquí en seguridad, en ajustes. Por defecto, esto es lo que os digo, ¿vale? Utilizar contraseña compleja viene activado por defecto. Yo lo voy a desactivar para no tener que poner contraseñas muy largas y poder poner algunas fáciles. Iremos aquí a todos los usuarios y lo primero es que vamos a crear un grupo de usuarios.
y aquí pues pondremos, yo qué sé, ¿no? Y la contraseña pues 1, 2, 3, 4. Luego podemos definir otro grupo de usuarios y vamos a definir otro usuario que sea, yo que sé, Laure, y le vamos a poner pues 4, 3, 2, 1 como contraseña. Entonces aquí en los grupos de usuarios, en la configuración del grupo, vale, aquí en la pestaña de propiedades nos tenemos que indicar a qué nivel de seguridad pertenecen y los derechos de acceso al web viewer. Por ejemplo, pues a mí me voy a poner como monitor operación y a Laureano solo le voy a dejar monitor, ¿vale? Entonces, vamos a venir aquí y vamos a hacer algo simple. Aquí vamos a añadirle una carpeta, aceptar, para que poder hacer una navegación, por ejemplo, con pulsadores, con el menú de a la izquierda. Aquí le vamos a poner vamos a crear ahora otra pantalla, agregar pantalla de contenido, aceptar, aquí la 2, ¿vale? Y aquí pues nada, le vamos a poner un texto. Aquí está un cuadro de texto, le vamos a poner y aquí pues vamos a ponerle un data display numérico y vamos a definir una variable. Vamos a agregar una variable de tipo int, dato, por ejemplo, aceptar, vale. Y luego vamos a ver aquí a la pantalla 2. Bueno, vamos a hacerlo rápido. Y le ponemos pantalla 2. Y ahí pues le pondremos, yo qué sé, un piloto. Y aquí pues vamos a configurar también una variable. Y vamos a definir aceptar y en pulsación vamos a habilitar para cambiar. Vale. Vale, ya está, no vamos a hacer nada más, ¿eh? Simplemente un poco de navegación para que podamos ver que hacemos algo. Vamos aquí un momento. Vale, así y ya está. No, aquí no tendríamos que hacer nada más. Ahora guardaríamos el proyecto, ¿vale? Vamos a darle aquí a guardar, aceptar. Vamos a poner aquí test web viewer y le vamos a dar a transferir. He dicho que me conserve los datos que ella tiene para conservar la configuración del puerto Ethernet y demás. Ah, me he equivocado quizá. Le tenía que haber dicho que no me los conservara, creo. Porque ahora igual no me ha transferido los usuarios. Podría ser. Voy a volver a transferir sin que me los mantenga. Sí. Ah.
Esto que está en el bueno, ahora a ver. Ahora a lo mejor no nos funciona, podría ser. A ver, vamos a probarlo. Bueno, por lo menos vamos a probar con Proface, a ver si ha mantenido esto. No, vale, perfecto, entonces es este. Y 1, 2, 3, 4. Vale. Vale, entonces aquí vemos, bueno, ahora, como yo le he dado permisos de ver y operar, ya me ha puesto como operación, entonces sí que puedo pulsar, puedo cambiar esto, puedo venir aquí, poner el valor que yo quiera. Vale, entonces así, perfecto. Voy a salir de aquí y voy a entrar ahora como Laure. Y era 4, 3, 2, 1. Vale, y en este caso no me aparece la opción de cambiar a modo de operación ni nada y yo no puedo pulsar ni hacer nada, ¿vale? Solo podría visualizar. Vale, pues hasta aquí lo que yo os quería explicar.